Le pido a nuestro hermano José Pablo. Vale, estupendo, muy bien. Gracias, esto es una maravilla, ¿eh? Ahora ya con estos medios, ¿verdad? Nos ayuda mucho, ¿verdad? A poder avanzar, ¿verdad? A la hora de poder exponer y creo que es verdad que a veces una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Según qué palabra? ¿O no? Porque si es la palabra de Dios y una imagen, pero es verdad que eso nos ayuda, ¿verdad? Durante... Bueno, como dijo Richard la semana pasada, ya terminamos nuestra serie del libro de la carta de Santiago, ¿verdad? De Jacobo, y durante estos meses, bueno, ya podéis verlo, ¿verdad? Que durante estos meses de verano, junio, julio, agosto, pues no hacemos una exposición, una predicación expositiva, porque, claro, perderíamos el hilo, ¿verdad? Si no son temas que son necesarios, interesantes dentro del plano de lo que es el crecimiento espiritual de la Iglesia y la necesidad de la edificación, pues a través de diferentes predicaciones, semana tras semana, pues no necesitamos hacer un seguimiento. Hoy tenemos varios hermanos que ya están de vacaciones, otros hermanos, como decía Antonio, pues hay diferentes desplazados por diferentes hijos. Y Francia y Estrella están presentando la L también. Así que estamos un poco pues mermados en número, pero con la misma decisión, ¿verdad? Y el mismo ánimo por parte nuestra de compartir y por parte de vosotros también de recibir la enseñanza. Y esta semana vamos a tratar un tema que es extraído de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y primero me gustaría hacer una introducción a esta carta de forma breve, pero es bueno que por lo menos conozcamos el contexto. Alguien dijo, es necesario conocer el contexto para no sacarlo fuera, ¿verdad? Para no sacarlo fuera del propósito de lo que la Escritura nos quiere decir. Y en la segunda diapositiva, que nos va a colocar ahí nuestro hermano José Pablo, vemos un poco ahí nos encontramos en Corinto, ¿de acuerdo? En ese punto central. Justamente ahí se encuentra el apóstol Pablo, años 57, 58. Desde ahí se escribe la carta a los romanos, estando en Corinto. Pablo tiene que decidir si llevar una ofrenda que acaba de levantar allí en Corinto, llevarla para Jerusalén, o bien su propósito viajar hasta Roma. Entonces él lo que hace que, pues por diferentes motivos, entre ellos unificar la iglesia de judíos y gentiles, pues decide desplazarse hasta Jerusalén con un equipo de hermanos, ¿vale? Pero su propósito, su deseo es viajar hasta Roma para ser encaminado hasta España. Entonces, ahí veis un poco esa cronología, 57-58, ya estamos un poco, eso lo podemos ver en esta misma carta, el capítulo 16, ahí lo comenta el apóstol Pablo. Y cuando hablamos de la carta a los romanos, deberíamos mejor decir todo un tratado teológico, ¿verdad? Más que una carta. Y cuando leemos la carta nos percatamos que el propósito central de esta carta, la carta a los romanos, es exponer la justicia de Dios a través del evangelio de la gracia, lo que conlleva a la iglesia a la búsqueda de la santidad. Si me acompaña la tercera, muy bien, ahí vamos a pasar un tiempo. A través de este tratado teológico, como es el libro o la carta a los romanos, Pablo expone de qué forma todo ser humano está desprovisto de la justicia que Dios demanda. Todos. Pablo expone cómo el judío y el gentil, todos los que no son judíos, ¿verdad? El gentil es todo aquellos que no somos judíos. En esto entramos también entras tú y entro también yo. Todos estamos perdidos y por consiguiente apartados de Dios. Toda la humanidad está bajo la condenación a causa del pecado. Esto es lo que Pablo explica desde el primer capítulo hasta el tercer capítulo, versículo 20. Y de la misma forma,
Pablo también expone que la salvación es un regalo de gracia, solo gracia. Pablo nos dice que la justificación delante de Dios es por la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo trae salvación tanto a judíos como a gentiles, como decía antes en la oración también Diego, ¿verdad? La salvación en Cristo trae salvación. Hermanos, familiares y amigos que nos acompañáis en esta mañana, sabed que la religión no salva. El hecho de practicar una religión no trae salvación a nadie. Las buenas obras, la buena conducta o ser bueno o parecer ser bueno no trae salvación. Al contrario, si alguien piensa que por ser bueno es aceptado en el cielo, ya cometió el pecado de entrar en aquel lugar con su propia justicia. Capítulo 3, versículo 20 de esta carta dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pablo en esta carta, a partir de ese capítulo 3, continúa exponiendo hasta el capítulo 5 que la única justicia aceptada por Dios es la que se obtiene por la fe en Jesucristo. Cuando uno cree en Cristo, Dios lo cubre con la justicia de Cristo. Y ese es el único ropaje que te da acceso para entrar en el cielo, estar cubierto con la justicia de Cristo. Cuando uno cree en el sacrificio de Jesucristo como el único medio para obtener la salvación, cuando uno, hermano, se arrepiente de sus pecados de todo corazón y le pide perdón a Dios, Dios perdona aplicando la justicia de Cristo. Cristo en la cruz paga por el pecado del pecador. Y el arrepentido obtiene salvación por gracia. Un mensaje claro, ¿verdad? Muy, muy claro. La justicia, hermano, que salva es aplicada, es imputada a aquellos que se arrepienten. La imputación de la justicia. Pero tener presente, hermano, que desde ese momento ya el pecado no tiene poder sobre el creyente. Si tú pecas después de haberte sido aplicada dicha justicia, pecas porque quieres, porque estás débil espiritualmente, porque vives como un impío en vez de vivir como demanda dicha justicia de Cristo. Es la obediencia a la palabra de Dios y nuestra dependencia de Cristo lo que hace que podamos vivir en victoria. Victoria sobre victoria, cada día sobre el pecado. Pero si mi vida no se alimenta, bueno, Risha lo compartía la semana pasada. Si mi vida no se alimenta por su palabra, por el sometimiento a su voluntad, en obediencia, pero en el día a día, mi vida es una vida, hermano, mediocre. Una vida que va de caída en caída. Y todo esto, hermano, los pone Pablo. Veis, ahí hay tres columnas, ¿verdad? 3 columnas, una que va del capítulo 1 al capítulo 8, otra que va del capítulo 9 al capítulo 11, y después la columna que va del capítulo 12 al capítulo 16. Esas son las 3 divisiones que podemos encontrar ahí en el libro de Romanos, a grosso modo, a la hora de yo dividirla. Cuando leemos la carta a los romanos aquí, a partir del capítulo 9 al capítulo 11, nos damos cuenta que todavía Dios tiene en cuenta a Israel, aunque Israel está bajo juicio divino por su desobediencia y por su incredulidad. Pero aún así cumple los planes de Dios. Y un día, cuando entre el último gentil en el reino,
Dios levantará un remanente también de la nación de Israel y aquel remanente restaurará la nación. Dios cumplirá con las promesas hechas allí a Abraham, a Isaac, hermano, a Jacob y al rey David. Por tanto, les está diciendo en esa carta, en el versículo capítulo 9 al capítulo 11, le está diciendo a los romanos, mira, no despreciar a los judíos, no despreciar a la descendencia de Israel. De hecho, el capítulo 11, versículo 18 dice, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que no eres tú quien sustenta las ramas, quien sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta, porque nosotros hemos sido ramas injertadas en la vid que es Israel. El árbol y la raíz son Israel, nosotros hemos sido injertados en el árbol. Es por la desobediencia de Israel, hermanos, que los gentiles hemos sido instruidos y bendecidos. Pero un día, como he dicho antes, cuando el remanente de Israel vuelve a formar parte de los salvados, las bendiciones a Israel serán muchas y a nosotros como gentiles también. Entonces, ¿qué le impide en estos momentos a Israel ser salvo? Su incredulidad. Su incredulidad como nación. Cuando Pablo llega a ese capítulo 12, hace, hermano, una exposición de cuál debe ser la conducta del cristiano. Ahí Pablo exige la aplicación práctica de lo que va ahora a enseñar y cómo desarrollar cada una de sus facetas. ¿Cómo debe ser nuestro estilo de vida? Ahí Pablo en el capítulo 12 al capítulo 16 nos va a hablar de cómo tiene que ser nuestro comportamiento, nuestra actitud en medio de una sociedad, hermano, cambiante. Sabéis que la sociedad cambia, ¿verdad? Una sociedad que amolda a la gente. ¿Cómo debemos ser, hermanos, nosotros ante las autoridades? ¿Cómo comportarnos ante la ley? Ante, ¿verdad?, nuestras autoridades. Después, en los últimos capítulos, el apóstol Pablo va a culminar haciendo una presentación de su exposición ministerial y su apostolado. Y allí nos dice, allí justamente en Romanos 15 al final, nos habla de que él quiere venir a España. Él tiene ganas de ver una corrida de toros y bailar la feria de Sevilla. No. Pero eso he cogido, no está ahí dormido, Habéis cogido. Él quiere venir a España, a evangelizar España y a los lugares donde otros no habían. Ese era el deseo de Pablo. Por eso él escribe esta carta a los romanos. Su deseo es después visitar Roma, pero como no puede visitar Roma a primera vista, porque tiene una prioridad, llevar una ofrenda allí a Jerusalén. Entonces él escribe esta carta, ¿verdad? Y la carta es portada por Febe, una hermana diaconisa allí en Roma. Entonces, hermanos, hemos visto cómo la primera división de la carta a los romanos trata el tema de doctrina, ¿verdad? Y comprende los primeros 8 capítulos. La segunda parte tiene que ver con la dispensación, y esto estamos hablando, cuando hablamos de dispensación, hablamos, hermanos, del pasado de Israel. Vemos la soberanía de Dios, que Él eligió a Israel como su pueblo especial. Vemos el presente, ese fracaso actual de Israel, el intento de establecer su propia justicia por la ley, lo que permitió que el evangelio se extendiera, ¿verdad?, a los gentiles. Y el futuro, Pablo nos muestra esas promesas que Dios no ha rechazado a su pueblo, ¿verdad?, sino que habrá una restauración futura. Vemos cómo a partir del capítulo 9 y 11 nos explica, ¿verdad?, ese rechazo temporal, ese rechazo parcial, pero que hizo que alcanzase a todo el mundo gentil. Entonces, la última división, ¿verdad?, lo que he comentado en el libro, ¿verdad?, tiene que ver el capítulo 12 al capítulo 16. Y habla de las obligaciones. Llegamos ahora a la aplicación práctica de los argumentos teológicos
que hemos tenido ante nosotros. Y aquí, hermano, el Evangelio anda bien calzado. Y eso es como nos gustaría verlo. Conocimiento pleno de lo que Dios, de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho por nosotros. Mira, pon la cuarta diapositiva. Ay, la cuarta diapositiva, muy bien. Mirad. En 11 capítulos, pasado del 1 al 11, hay 311 versículos. Lo he sumado yo, ¿eh? Solo encontramos, según la versión que utilicemos, de 6 a 9 veces el texto, o sea, con verbos en imperativo. De 6 a 9 veces según la versión que cojáis de las Escrituras. Yo he escogido la Nueva Biblia de las Américas, que hay 9 veces. Que no tiene por qué ser perfecta, pero es una de las más completas. Solo, como digo, 6, 9 veces Pablo manda a la iglesia, hermano, ciertos mandatos. El propósito, ¿verdad?, es la santificación de la iglesia. Entonces Pablo, solamente en el capítulo 6, vemos que se dirige a la iglesia y le dice allí a la iglesia: considérense muertos al pecado. Después le dice a la iglesia, y todo esto en imperativo: no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales. Pablo le dice en el capítulo 6 también: ni presenten los miembros de su cuerpo, porque los miembros de nuestro cuerpo son los que están expuestos para pecar, ¿verdad?, como instrumento de iniquidad. Son herramientas, ¿verdad?, que nos está dando, enseñanza que nos da Pablo. Y lo está haciendo en imperativo. Son verbos que nos dan mandatos. El propósito, santificación de la iglesia. En Romanos 6, 19 culmina con estos mandatos y dice: ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad. No hacerlo, gracias hermano, gracias. No hacerlo como instrumento de iniquidad, sino instrumento de justicia, ¿verdad? La santificación de la iglesia está en juego. Y ahí Pablo, en el capítulo 6. Después, en el capítulo 11, como he leído antes, también hay ciertos imperativos. Le está diciendo a la iglesia: mira, no te jaste contra la rama, no te jaste contra no menosprecia a los judíos, a los israelitas. Le dice también: no seas orgulloso, sino teme. Todo esto está en imperativo. Y dice: mira, pues la bondad y la severidad de Dios también están en imperativo. Vemos 9 veces, solamente 9 verbos en imperativo, según la Biblia de las Américas, posiblemente 7 según la Reina Valera. ¿Puede pasar la diapositiva siguiente, por favor? Muy bien. Ahí vemos, ¿verdad?, un poco de forma genérica, de la teología a la práctica, ¿verdad? Es a partir del capítulo 12 donde Pablo lleva a la iglesia a la parte práctica. Esa es la forma, el modo operandi que el apóstol Pablo hace en sus cartas, ¿verdad? Lo hemos visto en Colosenses, lo hemos visto en Efesios, ¿verdad? Primero la teoría, después, ¿verdad?, la teopráctica. En el capítulo 12, hermano, podemos llamarlo como la bisagra de la carta. La bisagra de la carta justamente está ahí, ¿verdad?, entre la ley, ¿verdad?, entre lo que es la teoría o la teología, ¿verdad?, y la parte práctica. Solo en este capítulo 12, Pablo presenta 16 verbos en imperativo, por lo menos en la Nueva Biblia de las Américas. O sea, 16 mandatos que debemos de cumplir. Alguien dijo que el capítulo 12 de Romano, lo voy a leer literalmente, es una exposición ética tan grande que merece colocarse siempre al lado del Sermón del Monte. En él establece Pablo el carácter ético de la fe cristiana. Y en esta mañana, hermano, nos vamos a introducir solo en 2 versículos, pero
que nos va a ayudar a poder entender mucho más el propósito de Dios con esta carta. Y estos 2 versículos van a servir como trampolín para otras predicaciones. Entonces, vamos a leer esos 2 versículos, la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas. ¿Puede ponerlo, José Pablo? El versículo, el siguiente diapositiva. Os lo voy a leer. Leo la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presente su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. La Biblia de América, ¿verdad?, está latinizada. Ustedes, vosotros, ¿verdad? Este es uno de los cambios interesantes que se ven. Versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Observad cómo comienza este texto. Por tanto, hermanos. Por tanto, hermanos. La Reina Valera dice, así que, hermanos, ¿verdad? Es una conjunción, ¿verdad? El propósito ahí de Pablo es, con todo lo dicho con anterioridad, lo que voy a decir a continuación, con todo lo dicho con anterioridad, fijaros ustedes cómo continúa. Les ruego por la misericordia de Dios. Y Pablo hace un ruego y el verbo no está en un imperativo, sino en un indicativo. Según la Biblia que cojas, pueden encontrarlo en subjuntivo. Pero ahí es un indicativo, no es un imperativo. Y observa que esto es importante. Porque, os ruego, porque lo que va a decir a continuación, él no pretende mandar, sino recordar. Recordar todo cuanto ha escrito en los 11 capítulos anteriores. Es una expresión de las misericordias de Dios que han de tener, hermano, consecuencias en la vida de quien se ven afectados por ella. David lo estaba hablando sobre eso al comienzo. Tened en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros cuando andamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él está hablando de dar gracias al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Y el propósito de Pablo, hermano, al haber presentado los 11 capítulos anteriores, es mostrar el amor de Dios por los romanos y por ende a nosotros. O sea, está diciendo ahí Pablo que todos los puestos en los primeros 11 capítulos, ahí se encuentra muchas de las misericordias de Dios. Y cuando uno es consciente, hermano, y conocedor profundo de dicha misericordia, de cómo Dios obra en nosotros, esto tiene que producir amor por Él. Hermano, solamente una persona que ama, una persona que adora a Dios de corazón, que le obedece, es una persona que quiera agradarle. Y por el ruego de Pablo es por esas misericordias. El creyente que conoce a Dios y reconoce lo que Él ha hecho por nosotros, hermano, trae un profundo amor por Dios. Y es por eso, hermano, que trae a colación un ruego. Pero ese ruego es para que actúes con amor. Por eso no lo hace en un imperativo. Para que no un mandato. ¿Por qué? Porque está rogando, después de haber hablado de todas las misericordias de Dios. Le ha presentado durante 11 capítulos las misericordias de Dios. ¿Queréis palpar alguna de esas misericordias? ¿Queréis palpar cada una o alguna de esas misericordias que nos ayudan a conocer mejor a Dios? Pon ahí por favor, el siguiente diapositiva. Mira, os voy a leer algunas de esas misericordias. Acompañarme al primer capítulo, por favor.
¿Tenéis ahí vuestra Biblia? Vamos a hacer un recorrido rápido, como a vista de pájaro. La primera, una de las misericordias, pues podemos encontrar alguna con la anterior. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Ahí tiene una de las misericordias de Dios. El Evangelio, poder de Dios para lo que hemos creído, para los que creen. Continuamos hacia adelante. Vamos a ver más misericordia de Dios. Versículo 20, segunda parte. Vemos sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad. Se han visto con toda claridad, siendo entendida por medio de lo creado. Dios se ha manifestado a un mundo y Él está diciendo, Dios existe para que el mundo lo busque. O sea, que Él se ha dado a conocer a través de la creación, y a través de la creación el mundo puede decir, hay un Dios que existe, búscalo. Misericordia de Dios. Capítulo 2, versículo 4, segunda parte, la riqueza de su bondad, su tolerancia, su paciencia. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Otra de su misericordia. Versículo 7, segunda parte. Gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. ¿Qué te parece esa misericordia? ¿Qué te parece esa misericordia por parte de Dios? Dime, ¿no se te abre el corazón? Versículo 10. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Observar, en Dios no hay acepción de personas, más misericordia. Pasa hacia adelante tu Biblia, pasa la hoja. Vámonos al capítulo 3, versículo 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Su justicia es para todos los que creen. Versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Redimidos por su gracia. ¿Quieres más misericordia? Versículo 26, última parte. Justicia al que tiene fe en Jesús. Versículo 29. Dios es Dios solo de los judíos o también es Dios de los gentiles. Mi Dios, Dios de los gentiles. Y justifica en virtud de la fe a los incircuncisos y por medio de la fe a los, o mejor dicho, en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Tú y yo. Observad, capítulo 4. Pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Versículo 7, segunda parte. Nuestras iniquidades han sido perdonadas. Mira que dice, cuyos pecados han sido cubiertos, las nuestras han sido quitados. Los de los judíos fueron cubiertos en el Antiguo Testamento. En el vino Cristo, todos los pecados han sido quitados. Podemos hacer, hermano, un recorrido por todas las misericordias de Dios, hermano. Dios reservará un remanente fiel a Israel. Lo tenemos después en el capítulo 9. Son las misericordias de Dios. Nos ha dado paz y acceso. Él ha eliminado la enemistad que había con el pecador. Hermano, en los 11 capítulos están llenos de las misericordias de Dios. Y a esto está haciendo alusión el apóstol Pablo. Os ruego por la misericordia de Dios. Ahora tú, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes? ¿Te hace falta que te dé un mandato, un imperativo? Yo abro mi corazón ante Dios. Fijaros cómo es el ruego. Se me ha ido ya aquí hasta. Las misericordias de Dios son tantas. Se nos imputó su justicia. Tenemos acceso al Padre. Tenemos paz para con Él. El triunfo de la gracia sobre el pecado. El espíritu de adopción que permite llamarlo, clamar, Abba, Padre. Nada, dice el Romanos 8, nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Y cuando dice nada, es nada. La misericordia en la soberanía y en el propósito de Israel. Hermano, te resumo lo que deseo transmitirte. El creyente no obedece para ser amado,
sino porque ya ha sido objeto de esta abrumadora compasión divina. Lo que ahora se espera es que respondamos ¿de qué forma? ¿Con un mandato? No, con amor. Después de haber recibido todas estas misericordias, a darnos cuenta, hermanos, de sus muchas evidencias de amor que Dios ha manifestado hacia nosotros, nuestra reacción, hermano, lógica, ¿cuál sería? Obediencia. Obediencia. Puede poner de nuevo puede poner la diapositiva 8, por favor. Vamos de nuevo a nuestro versículo, pero en la nueva versión de las Américas. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, continuamos, que presente sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Ahí presenten sus cuerpos, presente, ¿verdad? Como digo, he estado leyendo en diferentes versiones. Y yo pude observar ahí que el vocablo presente, la Nueva Biblia de las Américas nos muestra un verbo en imperativo. Mientras que la Reina Valera, vosotros, se encuentra en un infinitivo, pero un tiempo aoristo, un aspecto aoristo, un segundo. Entonces, verdaderamente es que a veces algunos textos, ¿verdad?, oscilan un poco según la versión que se utilice. Pero ¿por qué esto es tan importante? La diferencia que se observa en la traducción y la interpretación gramatical del término ahí es presente, y creo que vosotros ponéis presentéis, ¿verdad? Mira, en eis, ¿verdad? Y en griego, ¿verdad?, ahí se utiliza ese infinitivo, aoristo, el cual nos indica una acción continua, o sea, mejor dicho, no indica una acción continua, sino un acto de la voluntad una vez por todas. Decide. No es cuestión de presentaros poco a poco, no, de decir, me presento a partir de ahora. Me presento. Presento mi cuerpo como sacrificio vivo. Una decisión tomada, hermano, como una fotografía. Mientras que el tiempo presente sugiere más bien ese proceso repetitivo, ¿verdad?, en el cual voy presentándome poco a poco, ¿verdad? El aoristo, como decía, es una decisión redundantemente decisiva y completa. Una decisión completa de entregarme a Dios. ¿Entendido eso? Ese es el propósito ahí del aoristo. Pablo evita, hermano, como digo, el modo imperativo. Él podía utilizar, ¿verdad?, el lenguaje que la ley lo enseña. Pero él, sin embargo, él apela al lenguaje de la gracia. Y él no ordena como un dictador, sino que exhorta y ruega basándose en la misericordia de Dios. Hermano, y aunque la forma gramatical, como he dicho, sea un ruego, la fuerza de la oración es un mandato apostólico, es una exhortación a una acción inmediata. Ya a partir de ahora, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo a Dios. A partir de ahora. Ese es más o menos lo que quiere decir. Y ambas versiones reconocen que se trata de una consagración práctica. Un paso esencial, hermano, en la santificación del creyente. El propósito de Pablo no es un proceso del día a día, sino una decisión una vez y para siempre. Es una decisión que se toma en cierto momento de tu vida con una perspectiva del resto de nuestros días. Yo he decidido ponerme en las manos del Señor todo el resto de mi vida y ofrecerme al Señor. Presente sus cuerpos como sacrificio vivo, dice el texto. Necesitamos reaccionar y decidir que nuestros cuerpos sean puestos en las manos de Dios.
como cuando se ofrecía un sacrificio muerto, puesto, ¿verdad? Pero ahora no se trata de algo muerto, sino de nuestras propias vidas. Pablo le dice también allí a los corintios, porque habéis sido comprados con precio, glorificad pues a Dios en sus cuerpos. Resumo con un comentario. ¿Habéis escuchado alguna vez a J. Vernon McGee? Creo que sí, ¿no? Que lo habéis escuchado. Tiene un programa radiofónico versículo a versículo. Bueno, no me llamo mayor. Y dice así: presentar el cuerpo significa entregar la personalidad completa a Dios, ya que el cuerpo es el instrumento de expresión y el templo del Espíritu Santo. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran animales muertos, este es un acto de la voluntad de una vez por todas para el servicio diario. Fin de la cita. La vida cristiana, hermano, no es una serie de reglas, sino una respuesta del Evangelio, al Evangelio por amor. Mira que dice otro comentario de Rafael Ponte. Dice, es una orientación básica de la vida. Quiero que se haga su voluntad en mi vida más que en cualquier otra cosa. Esta clase de entrega definitiva constituye el servicio que la adoración verdadera exige lógicamente al ser despertada por el amor de Dios hacia nosotros. No hay otra cosa que corresponda adecuadamente a lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. No corresponde otra cosa. Cuando conocemos lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha entregado, lo que Dios nos ha dado, las bendiciones espirituales que tenemos, no hay otra respuesta. No se debe dar otra respuesta en el creyente, sino la obediencia, presentarnos delante de Él en amor. Podemos ver la próxima diapositiva. A ver. Volvemos. Dice como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y creo que ahí pone de vosotros, ¿no? Que pone vuestra Biblia. Un sacrificio santo, aceptable a Dios. Un sacrificio santo es una vida consagrada, una vida que esté influenciada por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, hermano, ha pensado en esto? Tu vida está influenciada, hermano, por el Espíritu Santo, en forma de que tú puedas, hermano, ofrecer a Dios, o lo que tú puedas ofrecer a Dios sea aceptado por Él. No hay ejercicio espiritual, hermano, más saludable que en comenzar cada día, ¿verdad?, con la presentación de nuestros cuerpos, ¿verdad?, a ese Dios vivo. Yo quiero, Padre, yo creo que es una de mis oraciones cuando me levanto muy temprano. Señor, quiero que mi vida te glorifique. Porque, ¿sabéis? Yo en mi vida tengo que tomar muchas decisiones muy rápidas. Estoy comprando, estoy trabajando, ¿sabes? Tengo que comprar. Entonces, no puedo orar cada vez que voy a hacer algo, sino yo salgo de mi casa, intento en poco tiempo orar, ¿no? No tardo mucho tiempo, me levanto a las 3 de la mañana, pero oro y pido al Señor la dirección y la guía y le pido al Señor que yo te glorifique hoy. Creo que es nuestra oración, ¿verdad? Aquí de mía siempre en ese sentido. Negarnos a nosotros mismos y disponer para servirle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón transformado. Él le hace esto como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Dice que es el culto racional de ustedes. La entrega, hermano, total a Dios es nuestro culto racional. Si el Hijo de Dios murió por mí, entonces yo viviré por Él. Pero viviré con Él conforme a su palabra y en obediencia. Mira, hermano, si no obedezco, no estoy agradándole. Quita de tu cabeza cualquier otra cosa. Si Dios te dice una cosa y tú estás haciendo otra, estás desobedeciendo, no estás agradando a Dios. Tú puedes ser que por tus circunstancias estés bien, pero eso no significa que estés agradando a Dios. Y en el tiempo, Dios te lo va a mostrar. La entrega total a Dios es nuestro culto racional. Ese es el propósito de este versículo. La gran misericordia de Dios por nosotros debe de llamarnos a presentar nuestra vida de obediencia delante del Padre con un acto de adoración permanente. Un acto de adoración permanente. Vidas consagradas, no perfectas,
Somos pecadores, ¿verdad? Pero buscando la perfección, tratando de no pecar, no pecando deliberadamente. ¿Entendemos o no entendemos? No pecando deliberadamente, sabemos que lo estamos haciendo mal. Vidas consagradas, buscando la santificación, esa santificación progresiva, ¿verdad? Ahí está. Nuestro próximo versículo, que es el que nos va a culminar el mensaje. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense, que estoy todavía en mi mente con la Reina Valera. No se me quita de la mente la Reina Valera, que es la que toda mi vida he utilizado, ¿verdad? Sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifique, que vosotros ponen para que comprueben, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios, la que es buena y aceptable y perfecta? Y no se adapten a este mundo, dice el texto. Observad que en nuestra Reina Valera falta la conjunción y. ¿A que no pone y en la vuestra? En el original sí viene, y es muy importante también. Y es importante. El propósito de Pablo con esa I es, hermano, que está denotando la progresión de la idea que está desarrollando. Él denota esa continuidad de la idea que está desarrollando. Y no se adapten a este mundo, no se adapten. El término se podría definir mejor, o su significado mejor sea, no se amolden. Es nuestro primer imperativo de este capítulo número 12. Ahora sí, no se amolden. El primer imperativo de este capítulo número 12. Acordaros que he dicho que hay 16. Este es el primero de este capítulo y se encuentra en el versículo 2. No se adapten, no se amolden. Por favor, Pablo, muy bien. Que el mundo, hermano, no sea vuestro molde. Cuando se derrite la cera, ¿verdad? Se decide qué forma, ¿verdad? Va a coger. Y el mundo, los principios o el sistema o la cultura o las modas de este mundo, de esta época, de esta era, sería mejor la definición más que en sí el mundo, es la época, la era, el momento, que siempre son diferentes, ¿verdad? No son las mismas costumbres las que tenemos ahora que las que tuvimos, porque el mundo es cambiante. Mirad, lo único que no cambia es Dios y su palabra. Lo único que no cambia es Dios y su palabra. Y después de indagar también las diferentes versiones, nos da dos posibilidades para entender mejor este texto. Podemos ver el no se amolden. Este vocablo se puede encontrar que como estamos estudiando los modos y las voces en la hermenéutica ahora, en el tiempo de hermenéutica, pues invierto más tiempo ahora también en buscar este texto para no por descubrir cosas nuevas, ¿vale? No por descubrir cosas nuevas, sino sencillamente cómo se presentan de diferentes formas, y creo que también nos ayuda a poder entender mejor el versículo. Pero el no se amolden en este vocablo se puede encontrar, hermano, por un lado, en voz pasiva. El voz pasiva significa que el sujeto recibe la acción. El mandato exhorta a dejar de ser sujetos pasivos que permite que el sistema de este mundo lo amolde. La voz pasiva nos está diciendo de qué forma la influencia de este siglo ejerce sobre el creyente. Por eso dice, no se amolden, porque es el creyente quien recibe la acción del mundo. Esa es la voz pasiva, cuando uno recibe la acción. A Gordín le viste, no me he visto, me viste. Entonces, la voz pasiva. Yo estoy en voz pasiva. Entonces, como digo, la voz pasiva nos está diciendo de qué forma la influencia de este siglo está ejerciendo sobre el creyente y comporta la idea de una apariencia externa y superficial. ¿O estáis amoldando lo superficial? ¿Es tu vida la influencia de aquellas cosas o aquellos pensamientos que este sistema defiende? Dejo abierto la posibilidad de
de cualquier cosa? ¿Abro mi corazón a lo que venga? Por otra parte, como decía, dejaba abierto la posibilidad de que este vocablo se encontrase en voz media. Y os digo porque he estado leyendo a Carballosa y a otros eruditos. Y la voz media aquí significa que el creyente es el que hace la acción y la recibe. Y esto implicaría que el creyente tiene la responsabilidad personal y voluntaria en no permitir que, hermano, los esquemas del mundo lo amolden. La voz media revela si el sujeto ha tomado una decisión que lo hace responsable de su situación espiritual. Es triste ver cómo la falta del conocimiento de Dios, hermano, la iglesia se involucra en ciertos aspectos porque están confundidos. Y lo peor de todo es que por la falta del conocimiento de Dios y por falta de su palabra, a veces el creyente no sabe responder a ciertas presiones e influencias. Y creo que tenemos falta de conocimiento de las misericordias de Dios. No conocemos a Dios como lo deberíamos de conocer. Cuanto más conozcas a Dios, más amor por Él vas a tener. Y las modas vienen y las modas van. Y los hijos de Dios caen y son atrapados por dichas modas, o dichas filosofías, o pensamientos, o conductas. Y el hijo de Dios no se da cuenta. Y Pablo dice, no se amolden, no dejen influenciarse, no seáis vosotros. O sea, poned de vuestra parte. ¿Puede pasar la otra? La influencia de este sistema que están siendo moldeados por el mundo y el sistema. Padre, ¿estamos preparados para enseñar a nuestros hijos? ¿Cuándo? Cuando se presentan dichas influencias en sus vidas, ¿somos capaces de decirle a nuestros hijos, eso que estás haciendo no está bien? Además, no está bien para ti, no está bien para la familia y no está bien para la iglesia. Cada vez que un hermano falla en la iglesia, un hermano vive en pecado en la iglesia, ¿sabéis una cosa? El nivel espiritual de la iglesia baja. La familia baja el nivel espiritual y la iglesia baja el nivel espiritual. Esto he hablado con un hermano la semana pasada. ¿Nos amoldamos a las nuevas modas, a las nuevas influencias? Hace un estudio de la historia de la iglesia. Y el problema de la historia de la iglesia son las influencias externas que invaden las iglesias. Hacer un estudio y además cronológicamente. Josué dijo, yo y mi familia serviremos al Señor. El mundo dice, tus hijos tienen responsabilidad legal hasta los 18 años. ¿Verdad? A los 18 años ese es un poco el estándar global predominante. ¿Vale? Ya el niño con 18 años, según tú, como él es mayor de edad, puede hacer lo que tú quieras. Pero si el niño se encuentra en Singapur y tiene 21 años, y si el niño vive en Cuba, en Vietnam o en Myanmar y tiene 16 años, nosotros no nos amoldamos al sistema del mundo. Nosotros nos amoldamos lo que la palabra de Dios nos dice. No creo que obedecer la palabra de Dios. No lo que dice el mundo, sino lo que la palabra de Dios. Y si mi hijo está en mi casa, yo soy responsable de mi hijo hasta que se vaya de mi casa. O hasta que se case. Es posible que se case y esté en tu casa, pero ya no eres responsable de él. ¿Puede poner la diapositiva siguiente, por favor? Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente. Sino transfórmese mediante la renovación de su mente. Ahí vemos, sino, ¿verdad? Como hemos dicho antes, un claro contraste. Es un claro contraste enfático. Ahí transfórmese. El griego es metamorfomai. Es nuestro segundo imperativo. Esto nos habla, hermano, de un cambio interior. De aquí viene el término, hermano, metamorfosis. Ese paso de ser un gusano feo a una mariposa preciosa. Ese proceso biológico que es natural y mediante el cual un organismo experimenta una transformación radical, no solamente en su forma, sino total, desde su interior. Y Pablo dice, transfórmense mediante la renovación de vuestra mente.
Y permitidme que siga con la voz, con las voces. Esta transformación de la que Pablo presenta se encuentra en voz pasiva divina. Esto porque por tocar un poco los estudios que estamos haciendo. Mira, hermano, en la voz pasiva, el sujeto, o sea, nosotros es quien recibe la acción. Esa sería la voz pasiva. No nos transformamos nosotros mismos, pues nuestro propio poder, o sea, no tenemos bastante poder para poder transformarnos. Al ser un pasivo, necesitamos ser transformados. Y en este caso, el texto está en pasivo divino. Y se sobreentiende, está implícito, que Dios, el Espíritu Santo, es el agente invisible que realiza la transformación. Nuestra función es presentarnos. Presentarnos. Y Él es quien hace esa renovación para que Dios efectúe cambio en nosotros. Y distinguir estas voces es vital para evitar ese error de creer que la transformación es un esfuerzo meramente humano. Entonces estaría en voz activa. Yo soy el que me puedo transformar. Y en su lugar el texto sugiere esa combinación. Una decisión voluntaria de no ceder, hermano, al mundo. No os amoldéis. Y una disposición para ser cambiado. Me dejo cambiar por el poder de Dios. Ahí se encuentra la voz pasiva divina. Es como cuando di las bienaventuranzas. Bienaventurado el hombre y el que bienaventura y la bendición viene de Dios. Está implícito en la bienaventuranza, aunque no explícito, no se encuentra literalmente, pero está ahí, ¿verdad? Una disposición para ser cambiado por el poder de Dios. Y culminamos, si pasamos a la próxima diapositiva. No sé si esa es la 16. Vale. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente para que verifique, ¿vale?, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. El objetivo final, hermano, de esta renovación mental es que el creyente adquiera la capacidad de discernir, valorar y aprobar lo que Dios, o sea, lo que desea Dios para tu vida. ¿Veis? Ahí está, el filtro de la voluntad de Dios. Sería la triple norma de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios bajo 3 adjetivos específicos. Él es bueno, lo que es intrínsecamente beneficioso y correcto según los mandatos de Dios. Él es agradable, lo que satisface plenamente a Dios y se ajusta a su aprobación. Y perfecta, lo que manifiesta madurez espiritual y la identificación completa. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecta, agradable o aceptable y perfecta, lo que manifiesta la madurez espiritual y la identifica, ¿verdad?, completa entre la voluntad del creyente y la voluntad de Dios. Creo que hay una diapositiva más. Muy bien. Cuando veáis algo negro es porque está errado y rectifico. Entonces, como no sé utilizar, está ya rectificado. El versículo enseña, hermano, que la vida cristiana normal consiste en ser normalmente supernatural, dejando de lado las máscaras del mundo, para permitir que una mente renovada por Dios, hermano, guíe cada acción diaria hacia su propósito perfecto. Una conclusión final, hermano, sería así. Los puntos clave de la enseñanza serían los siguientes. Pablo no utiliza, hermano, mandatos legales, sino que ruega por la misericordia de Dios. El motor de la ética cristiana no es la obligación. No es la obligación, sino la respuesta de amor ante los actos divinos, concretos, como la justificación por fe, la adopción que Dios ha hecho de nosotros, que se ha realizado todo en el creyente.
Y Pablo los exhorta a presentar sus cuerpos como ese sacrificio vivo y santo. A diferencia de los sacrificios muertos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto requiere o implica una decisión voluntaria, decisiva y completa de entregar toda nuestra personalidad al servicio de Dios una vez y por todas. El primer mandato, hermano, es no adaptarse o no amoldarse al sistema, a ese principio y esas modas de la época actual. Y el creyente tiene la responsabilidad de no permitir que la experiencia, que las aflicciones, que la influencia externa dicten, hermano, su forma de ser o tu hábito de vida. Nuestra responsabilidad. Y Pablo propone un contraste enfático a través de esa metamorfosis interior, una transformación, ¿verdad?, desde adentro hacia afuera. Esa transformación, como digo, en un pasivo divino. El creyente decide no ceder al mundo y se dispone a ser cambiado por el Espíritu Santo mediante esa renovación de su capacidad de pensar. Y el objetivo final, una mente renovada, permite al cristiano discernir, ahora sí, y aprobar la voluntad de Dios, la cual siempre está descrita en los 3 puntos: buena, agradable, aceptable y perfecta. Me quedan 5 minutos y me gustaría hacer una ilustración. ¿Me permitís hacer una ilustración? No voy a tardar un poco más de 5 minutos, no tengo que pedir permiso, porque estoy dentro de los cánones. Le he llamado el taller del escultor. Imaginar un taller donde un escultor llamado El Mundo trabaja sin descanso. No se cansa. Su método es simple. Tiene un molde de hierro rígido, pesado. Él toma a cada persona y la presiona dentro de ese molde para que todos tengan la misma forma, todos vistan igual, piensen igual, tengan las mismas prioridades de éxito, de consumo. Y si alguien no encaja, el mundo simplemente, hermano, lo que hace es que presiona más fuerte. El cristiano cada vez se siente más presionado. Y presiona más fuerte hasta que la persona ya cede y pierde su identidad. Pierde su identidad por una apariencia superficial, la que el mundo le ha querido dar. Tú, como creyente, hermano, has sido sacado de ese taller por la misericordia de Dios. Te vuelvo a repetir todas las misericordias. Mi hermano dice que no. Sin embargo, la predicación de esta mañana te confronta con una realidad incómoda. Muchos cristianos, aunque ya no pertenecen a ese escultor del mundo, siguen caminando voluntariamente hacia el molde de hierro. Y el texto, hermano, te pregunta: ¿es tu vida una copia de los pensamientos y conductas que el mundo defiende? A veces, por falta de conocimiento de Dios, permite que el sistema moldee tus hábitos, tu forma de vestir, tu forma de hablar, cómo guía a tu familia, cómo guía a tus hijos, tu trabajo, todo. La confrontación es esta, hermano: presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, hermano, no es un sentimiento, es una decisión de una vez por todas, de entregar tu personalidad completa a Dios. Hermano, si tu vida es mediocre o si vive de caída en caída, es porque estás tratando de ser un sacrificio muerto en un molde viejo. En lugar de permitir, hermano, la metamorfosis de tu mente a través del Espíritu Santo. ¿Se entiende esto o no se entiende? Y también es posible que esta mañana aquí haya alguien que nos visita. Seguro que hay alguien que nos visita. Y está observando desde afuera, ¿verdad? Tal vez está haciendo un esfuerzo agotador por ser bueno, ¿verdad? O practicar una religión para ser aceptado por Dios. Y esta predicación también abre la puerta de esperanza a estas personas. Mira,
las buenas obras y las religiones no salvan. De hecho, intentar entrar en el cielo basándote en tu propia bondad es un error, porque nadie puede alcanzar la justicia que Dios demanda por sus propios medios. La oportunidad que se te ofrece hoy no es que te esfuerces más, sino que recibas el regalo de gracia, la justicia de Cristo. Dios no te pide que te metas en un molde y te hagas evangélico. Él te ofrece sus misericordias. El perdón, entre ellas el perdón, la paz y la adopción como hijo. Al creer en el sacrificio de Jesús, Dios te cubre con un ropaje de justicia que tú no tienes que fabricar. No tienes que amoldarte para ser aceptado. Tienes que arrepentirte y permitir que Dios comience en ti una transformación real desde el interior, que será siempre algo bueno, aceptable y perfecto. Amén. Gracias, oh Dios, por el tiempo, Dios mío, que tú nos has dado para poder compartir. Te pedimos, Dios mío, que tu palabra, nosotros como iglesia, Dios mío, la aceptemos, Señor, como absoluto, Señor. Y que conforme a lo que esta mañana hemos podido exponer, Señor, que tú nos hagas reaccionar a cada uno de nosotros, Dios mío. No dejes pasar de largo, oh Padre, cada una de estas palabras para tratar directamente con nuestros corazones, Señor. Que tengamos en cuenta, oh Dios, todo lo que tú has hecho por nosotros. Y nosotros como hijos de tuyos, Señor, pues ser agradecidos y obedecerte en amor. Y aquellas personas que no te conocen, oh Dios, trabaja en sus corazones para que sientan el peso de su pecado, se arrepientan de corazón y crean que Jesús murió por ellos. En el nombre de Jesús. Amén.